Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, usted puede escuchar la repetición de este programa en la estación de radio XHVX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xcbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir en esta mesa de Frente a Tabasco a nuestros analistas habituales, el licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros, licenciado Uldarico Canto, y le mandamos un saludo a nuestro amigo Feliciano Calzada, quien por motivos de fuerza mayor no le da tiempo de llegar el día de hoy a este programa. Bien, amigos, pues el día de hoy es 12 de octubre. 12 de octubre, que hasta hace realmente muy pocos años se celebraba, por lo menos en México, con mucha fiesta, con mucha algarabía, con mucha pompa, el llamado Día de la Raza. El 12 de octubre de 1492, como todos sabemos, fue descubierta por los españoles el territorio del continente americano. Por cierto que el marinero que grita tierra a la vista se llamaba Rodrigo de Triana, y por ese motivo pasa a la historia por haber sido el marinero que grita tierra a la vista, es decir, tierra del continente americano, que no sabían cómo se iba a llamar el continente, pero que a la postre se le puso América, precisamente en memoria de Américo Vespucio. Para muchos, en toda Latinoamérica, por ejemplo, aunque en muchos países se le sigue llamando Día de la Raza, en otros países tienen diferentes nombres, porque recuerden ustedes que han habido, incluso en los últimos años, en varias partes del continente americano, sobre todo en la parte latinoamericana de este continente americano, protestas de grupos indígenas quienes acusan que realmente la llegada de los españoles a tierras americanas fue realmente lo que se convirtió en un auténtico genocidio por parte de los españoles, quienes se dedicaron a asesinar, a desbaratar, a destruir culturas milenarias, culturas que en algunos casos estaban mucho más adelantadas que las europeas y que impusieron en todo este territorio tanto la religión como sobre todo la religión y sobre todo el idioma español, quien por este motivo, precisamente el idioma español, es uno de los idiomas que hablan mayor cantidad de gente. Obviamente el chino, el español y el inglés son de los idiomas que hablan mayor cantidad de habitantes del mundo, pero en el caso del idioma español es por supuesto, porque aquí en América los españoles impusieron su idioma en todo este territorio. Para muchos grupos indígenas, repito, esta es una fecha que debe ser recordada como la fecha del genocidio por parte de los españoles. No podemos hacer un lado que, como todas las cosas, tienen sus partes positivas, tienen sus partes negativas,
Y aunque efectivamente a los españoles se les pasó la mano, por así decirlo, porque ellos lo que querían era buscar de estas tierras precisamente sus riquezas para llevarlas a España, principalmente oro y plata, un oro y plata que llega de manera muy fácil a España, por cierto, Uldarico, y eso hace que precisamente el país España se quede retrasado con respecto a los demás países europeos. ¿Por qué motivo? Porque ellos recibían la riqueza muy fácil y de primera mano directamente de América. Sin embargo, países como Holanda, principalmente Alemania, Bélgica, etcétera, esos países se industrializaron porque le vendían los productos al pueblo español, quien les pagaba precisamente con las riquezas de América. Como el pueblo español recibía mucho dinero, mucha riqueza, pues prácticamente gratis y en abundancia, pues eso ocasionó, fíjate lo que son las cosas, el atraso precisamente de España. Y por eso España se queda rezagado en el continente europeo con respecto al progreso que muestran los otros países. Los otros países se ponen a trabajar, se ponen a producir para poder venderle los productos a España y recibir ellos las ganancias y las utilidades que de aquí se llevaron los españoles. En fin, época por demás interesante, una época en la historia de la humanidad importantísima, muy discutible, por cierto, también sobre todo en los últimos años, por saber si efectivamente los españoles fueron los primeros que pisaron tierra americana, porque también se habla que los vikingos incluso llegaron antes, muchos años antes, y parece ser que hay pruebas contundentes que los vikingos, y no recuerdo los nombres, precisamente hicieron travesías hasta este continente americano, y de hecho realmente ellos fueron los primeros europeos, por decir algo, en pisar estas tierras. De cualquier forma, es sin duda un reconocimiento a los españoles, porque no solamente lo hacen de manera contundente, digamos, su llegada a este continente uldárico. Sí, de hecho, este 12 de octubre, en gran parte del mundo, sobre todo en la parte concerniente a América, se recuerda este día, y desde luego en términos de, con los años, después de profundos análisis en torno al tema de esta llegada de Hernán Cortés, con la travesía que traían de 2 meses de estar navegando y descubrir las tierras que a la postre llamarían América, pues fusionó prácticamente ahí lo que se denomina el encuentro entre razas, por lo que se denomina de esta manera. Pero bueno, pues también ha entrado a la controversia de que es imposible considerarse este encuentro como algo fructífero para la historia, porque los españoles, los cuales se presupone que eran aventureros y sobre todo gentes que en España habían sido encarcelados por delitos diversos, y que bueno, pues por ello lo enviaron para esta travesía que ellos llevaron, por lo que se presupone que entraron a estos territorios gentes de la peor calaña. No fueron gentes que pudieran tener un nivel cultural o gentes significativas europeas, sino que fuimos prácticamente entrando al conocimiento de las razas, precisamente por gentes de las peores intenciones, porque bueno, cuando se descubren estas tierras por parte de los españoles, pues todos conocemos que fueron saqueadas y sobre todo intentando domesticar
a los habitantes de América, a sus costumbres, a su cultura, a su religión, su idioma, y en la que para llevarse gran parte del tesoro de los países en los que estos incurrieron, pues tuvieron que generar un genocidio, donde se habla de que se mataron miles y miles de entonces indígenas de diferentes países, y se dio por parte de estos grupos de europeos o españoles un saqueo desmedido que hasta el día de hoy sigue siendo momentos de críticas y sobre todo de exigencia de que se debe devolver a los países, y sobre todo México hizo lo propio, el solicitarle a España, bueno, pues que se le sea devuelto gran parte de su tesoro. Recordemos a la época de los aztecas aquí, que bueno, fueron sometidos cruelmente, y en las que en ese entonces estaban las pirámides, en las que se tenían mucho oro y muchas piedras y esfinges muy valiosas que fueron saqueadas por estos españoles. Desde luego aquí al paso de los años, pues grandes gentes del mundo cultural pues no está de acuerdo con la forma en que estos grupos entraron, y por lo tanto ya no se habla tanto de que sea el Día de la Raza, sino incluso, por ejemplo, en España, hoy 12 de octubre se le considera Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En el caso de Argentina se le llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En el caso de Chile se le llama Día del Encuentro de Dos Mundos, o Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela, por mencionar tan solo algunos países que han cambiado el nombre, de que ya no es el Día de la Raza, sino bueno, pues ellos fieles a su lucha reivindicatoria de la historia, bueno, pues han tratado de enmendar esta parte histórica para efecto de que sus pueblos no tengan un precedente en cuanto de que fue algo loable lo que hicieron estas gentes españolas. Así es, Uldarico, efectivamente, y bueno, esto que se ha dado en criticar, o esta controversia que se ha dado en todos los países de América Latina en los últimos años, obviamente, cuando éramos pequeños, hace ya mucho tiempo, bueno, pequeños de estatura seguimos siendo, pero de corta edad, que estábamos en primaria, obviamente cuando los maestros nos explicaban y nos hablaban del descubrimiento de América y oíamos las celebraciones del 12 de octubre, Día de la Raza, era una celebración completa y no nos hacíamos ningún cuestionamiento de qué forma realmente fue el comportamiento de los españoles de esa época que llegaron precisamente a estas tierras. Hoy la cosa es distinta, hoy sí nos cuestionamos fuertemente la actitud que tomaron precisamente los conquistadores españoles, que como tú bien dices, muchos de los primeros españoles que llegan a estas tierras pues eran gentes que habían estado encarcelados con antecedentes no muy sanos precisamente, y por lo mismo era gente con una cultura realmente muy baja, y el único interés, como tú bien dices, Uldarico, de estas gentes era simplemente saquear las riquezas del suelo americano. En gran medida se logró, se impuso, se logró imponer una religión que entró a fuerza de sangre, ¿no? La religión cristiana en toda América, la famosa Santa Inquisición, que cobró muchísimas vidas a todo aquel
que no profesara la religión cristiana tal como la venían enseñando los primeros misioneros españoles, pero también obviamente dejaron cosas buenas y por supuesto, nosotros no dejamos de reconocer como un hecho, como un parteaguas en la historia de la humanidad, precisamente este día o ese evento de la llegada de los españoles a América, porque aunque hayan llegado los vikingos antes o hayan llegado gentes de otras latitudes antes a suelo americano, es sin duda la llegada de los españoles quien marca definitivamente la diferencia. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, en fin, obviamente no nos van a regresar ni un gramo de plata de lo que se llevaron, aunque los pueblos de Latinoamérica exigen no sé cuántos miles o millones de toneladas de plata, ¿no? Sí, al pueblo español, obviamente, pues jamás nos van a, no nos pueden ni siquiera regresar el penacho de Moctezuma, los austriacos, ¿no? Que son una exigencia histórica, además, de una lucha que se ha librado durante tantos años y que a la fecha sigue siendo la gran discusión y la gran controversia y la gran exigencia que tenemos los mexicanos para que nos sean prácticamente devuelto este tesoro en el caso del penacho de Moctezuma, pero no solo ello, porque es lo que se recuerda algo tan valioso, sino también gran parte del saqueo a lo que fuimos sometidos. Que por cierto, el Día de la Raza se toma en el caso de México allá por 1915, que hay un intercambio cultural con España allá por 1915 cuando gobernaba Álvaro Obregón, presidente de este país, y el secretario de Cultura era José Vasconcelos, por lo que se denomina exactamente que la UNAM tome el lema de por mi raza hablará el espíritu, hablará el espíritu, hablará el espíritu por mi raza, o así, ¿no? Por mi raza el espíritu hablará. Ok, entonces de ahí se retoma en México esta concepción de recordarse la fecha. Pero bueno, pues ya, como hace rato comentábamos, pues con el tiempo, con la discusión y con la investigación de muchos analistas y gentes abocadas a la investigación de lo que se realizó en dicho periodo de tiempo cuando llegaron estas gentes extranjeras a la parte de América, pues bueno, pues se ha concluido de que no fue una gesta heroica el hecho de que dos mundos se encontraran, sino que fue la participación del genocidio y fue la participación de imponer para el caso de México condiciones distintas a lo que hubiese sido su historia, en la que a lo mejor los mexicanos estuviéramos en unas condiciones muy diferentes, cultural y económicamente, porque bueno, pues en la tierra bendita de México, donde contamos con todo, donde pareciera que Dios fue y depositó su mano para que este país contara con todos los elementos de riqueza, pero que lamentablemente los mexicanos pues no hemos sabido aprovechar, sino por el contrario, así como lo hurtaron los extranjeros, pues los mexicanos también no hemos hecho lo propio para tener un país a la altura de las circunstancias en torno a una economía mucho más sana, como fue el caso de Japón, donde la bomba de Hiroshima destruyó completamente a millones de japoneses, y ellos de la nada, con una ciudad prácticamente derrumbada, pues la bomba acabó con todo este país, y las pocas gentes que dijeran que sobrevivieron
a esta bomba son lo que hoy construyeron una de las potencias más grandes en el mundo. Hoy ellos tienen en materia de tecnología sorprendentemente las cosas más importantes. Se prepararon los japoneses para asumir un nuevo destino y hoy ellos que tienen prácticamente menos años de retomarse como una comunidad de vivencia hacia el mundo, pues han construido una gran fortaleza económica que, bueno, pues pareciera sorprendente, pero en medio siglo han construido lo que México no ha podido en tantos siglos de vida que llevamos. Reitero, teniendo todas las condiciones y los elementos para poder sostener un país en ocasión mucho mejor, no hemos podido realmente levantar a México y seguimos, bueno, pues haciendo un esfuerzo entre la crítica a los gobiernos y los gobiernos con sus propuestas, pero que las partes no han podido sincronizar para que los mexicanos tengan sinceramente un nivel de vida mucho mejor, acorde a su realidad de contar con elementos naturales tan prodigiosos como viene siendo el petróleo, minerales y condiciones de tierra productivas extraordinarias. Otros países que no tienen ninguno de estos elementos hoy se han mostrado ante el mundo como países en mejores condiciones de vida, pero bueno, pareciera que también esa maldición, como dijeran, de la Malinche, de que hemos traicionado nuestra identidad propia, pues también está ahí presente y no ha permitido que los mexicanos podamos levantarnos pese a los grandes desafíos que en su momento histórico vivimos. Sí, pues sí, realmente es un poco lo que también comentábamos, lo que provocó el retraso de España como país en el concierto europeo fue precisamente el recibir las cosas tan fáciles, las riquezas tan fáciles de América. Y fíjate que recordando ahorita que estábamos hablando del penacho de Moctezuma, el famoso penacho de Moctezuma, ciertamente han habido ciertos actos de ciertos países que poseen tesoros culturales que pertenecen a otros países y han habido actos de devolución de algunas cosas así. Sin embargo, en el caso del penacho de Moctezuma, pues Austria se ha negado permanentemente a devolverlo. Entre otras cosas, dicen los austriacos, yo tengo la fortuna de conocer el penacho en el Museo Etnográfico de Viena, y bueno, es una sala especial, se exhibe exclusivamente el penacho de Moctezuma. Por cierto, los austriacos dicen que no es el penacho de Moctezuma, que simplemente es un penacho de algún líder importante, pero no precisamente el de Moctezuma. El de Moctezuma debió haber sido incluso más impresionante. De todas formas, como mexicano, yo obviamente sí me sentí muy emocionado de estar ante el penacho que nosotros consideramos que es el auténtico, el penacho de Moctezuma. Y yo creo que para los austríacos en ese museo, pues simplemente el saber que entra un mexicano al museo, te van siguiendo con cámaras especiales, porque apenas llegamos a la sala donde se exhibe el penacho y logré sacarle una foto rapidísimo a mi esposa junto al penacho, pues inmediatamente salieron unos guardias, así como de la nada. No sé, yo creo que sí hay algo. Y por eso tampoco quiere prestar Austria ese penacho a México para exhibirse en México, porque saben que no regresarían nunca a Austria, ¿no? Una vez que esté en México, pues obviamente se harían cadenas humanas ahí para impedir la salida. Sin embargo, bueno, es simplemente una acotación cultural al margen, muy controvertida la fecha, pero por supuesto de una importancia enorme, Uldarito. Pues ya está, hoy es un día que se recuerda con sus controversias, pero hoy
fue precisamente el recordatorio de dichos acontecimientos. Y yo creo que vale la pena recordarlo y seguirlo recordando, indiscutiblemente. Y bueno, y fíjate que varios grupos de protestas, de estos que a veces tienen razón y a veces no tienen razón, y me refiero al caso de los maestros, de la coordinadora de maestros, la famosa la CENTE CETET, escogió precisamente el día de hoy, 12 de octubre, para hacer protestas en varios puntos del país, precisamente contra la reforma educativa. Una reforma educativa que ya está en camino, una reforma educativa que en dado caso no tiene, yo no le veo el motivo que maestros, que se entiende que son gentes preparadas, etcétera, puedan hacer este tipo de demostraciones violentas, ¿no? Cerrando la entrada a las ciudades. En el caso aquí de Tabasco, recordemos que esta manifestación, aquí estamos viendo las imágenes, pero durante 5 horas estuvieron en la caseta de cobro de la carretera Villahermosa-Macuspana y también en otras casetas del estado de Tabasco, es decir, impidiendo la entrada y salida. Pero obviamente no solamente hubo conato de violencia, hubo violencia y estallaron bombas de gases lacrimógenos y hay heridos, aunque por supuesto el secretario de gobierno del estado de Tabasco niega rotundamente que haya habido un enfrentamiento. Nosotros aquí estamos pasando las imágenes donde se ve claramente que sí hubo violencia, no solamente el conato, sino hubo violencia y hubo heridos, incluso hubo disparos. No sé si tenemos por ahí a la mano las declaraciones del secretario de gobierno, Raúl Ojeda. Oigamos las palabras de Raúl Ojeda, por favor. Nosotros insistimos el pleno respeto a la manifestación de quienes así lo deseen, pero también estamos obligados a salvaguardar el libre tránsito y que los ciudadanos que se trasladan a sus centros de trabajo o sus actividades cotidianas no sean interrumpidos. ¿Esto afectaría la entrada? ¿El número de heridos de estos enfrentamientos? No hay hasta la fecha. Hay aparentemente una maestra que dicen haber sido lastimada por una bala de goma. La policía estatal no tiene en sus saberes balas de goma. Habría que revisar, pero en todo caso probablemente, no sé, es una especulación, pudiera haber sido en el caso de Chablé, hubo necesidad de desalojar y se utilizó 2 bombas de gases lacrimógeno. Me dicen que pudiera haber sido el rebote del el taponcito, no lo sé, pero en todo caso lo lamentamos, no es el propósito, simplemente salvaguardar el libre tránsito de los tabasqueños. Que a lo mejor, según Raúl Ojeda, que no hubo violencia, que no hubieron disparos, ni siquiera balas de goma, pues a lo mejor alguien destapó una cerveza a como se destapaban antes, con un destapador y la corcholata brincó y le pegó a una señora y le hirió. Bueno, qué barbaridad, hombre. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo que la policía está para salvaguardar el orden. Eso indiscutible, tenemos que estar a favor de eso, si no estaríamos viviendo en un caos. Si de por sí vivimos en un caos por la ineficiencia de este corrupto gobierno de Arturo Núñez en Tabasco, imagínense si la policía ni siquiera está para meter orden en esto, estaríamos peor. Pero de eso, a negar de que hubo violencia, caramba, ¿a quién quieren engañar? Ahí están las pruebas, ahí están las imágenes, ahí están incluso los heridos, Uldárico. Yo no sé, ese afán del gobierno de Tabasco por querer desmentir o querer minimizar un asunto que no hay necesidad de hacerlo. Es cierto que precisamente en el estado de Tabasco se dieron los actos de violencia más fuertes que en el resto de la República. Se esperaba que en Oaxaca, en Michoacán, en otros estados, la violencia hubiese sido mayor. Sin embargo, fue aquí en Tabasco donde fueron mayor los actos violentos y donde hubieron incluso heridos. Sí, de hecho, en el caso de esta manifestación que se prestaba a hacer un paro nacional, es importante resaltar que fueron escasamente 6 estados del país
en los que ya se tiene conocimiento de manera natural e histórico, como es el caso de Guerrero, Tabasco, el caso de Oaxaca, de ciertos puntos ahí, de Michoacán, donde siempre se habían dado este tipo de situaciones de levantamiento de los maestros. Sobresale resaltar que Tabasco ha entrado, dijéramos, a este grupo, porque bueno, pues durante también muchos años los maestros de una u otra manera se mantuvieron siempre en la disposición de contribuir, y eran menos o demasiados escasos quienes de una u otra forma no estaban de acuerdo con los planteamientos que se hacían en sus momentos de los gobiernos. Hoy tenemos que, bueno, pues sí hay una participación más fuerte de maestros disidentes, cosa que debe llamar la atención para que el gobierno de la entidad pues tome cartas en el asunto, porque no se había tanto anidado por parte del magisterio esta situación. Siempre los maestros, pues de una u otra forma, con los sindicatos se habían mantenido, dijéramos, contribuyendo con sus gobiernos, y independientemente a lo mejor de los esquemas que plantearon o la manera en que se pusieron de acuerdo, pero bueno, no había tanto daño a terceros. Yo creo que sí es de aplaudir, bueno, pues que el gobierno haya actuado en consecuencia, porque no podemos permitir que en aras de sus luchas personales o de grupo de intereses, bueno, pues grupos pretendan alterar en el tránsito de gentes que tienen necesidades de cruzar por estas calles. El libre Para tránsito, el caso, simplemente, ¿no? Sí, por supuesto. Para el caso de Tabasco, bueno, pues intentaron en varios puntos de las entradas de Villahermosa manifestarse estos grupos. Por eso yo creo que la actuación de la autoridad debe ser en pleno apego y estricto al respeto al derecho, porque si no caeríamos en un caos de que, bueno, pues, y permitiríamos que grupos de esta naturaleza pues alteraran la paz, la tranquilidad y el libre tráfico a que tenemos derecho los ciudadanos. Quienes no participamos o no estamos de acuerdo, o si estamos de acuerdo, bueno, podemos manifestarlo de la forma que sea conducente, siempre y cuando, bueno, pues el respeto hacia las gentes que habitamos y que no tenemos nada que ver con estos asuntos, pues tenga finalmente sus consecuencias. De todas formas, ya estableció la Secretaría a nivel nacional, la Secretaría de Educación, que bueno, pues quienes participaron y no asistieron a sus clases, los maestros, pues se les descontará el día. Y los maestros que, bueno, pues continúen por lo menos en 3 días seguros de que no asisten a sus aulas, bueno, pues serán dados de baja. Yo aplaudo sinceramente esta contribución para que la educación en este país, bueno, pues pueda progresar. Porque de por sí mucho se ha criticado que México tiene graves problemas de rezago educativo, y que sobre todo entre los peores de este país también está Tabasco, ya hablando de entidades. Bueno, pues creo que representa un gran atraso que permitamos que estos grupos disidentes se manifiesten de esta forma, y bueno, y empecemos a crear un monstruo a la cual después no podamos ni parar. Nosotros no queremos que sucedan casos como se han dado en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, donde los maestros han hecho y deshecho y han destruido. Los tabasqueños no queremos que esto se suscite. Los tabasqueños queremos que, bueno, pues los maestros pues puedan disentir, tienen su derecho a hacerlo, pero no caer en ejemplos que han dado otras entidades que, lejos de contribuir a un esquema de educación, pues lo único que hacen es generar problemas a la educación. Ya se ha descubierto mucho que la mayoría de los disidentes o líderes sindicales que se han manifestado de esta forma, bueno, pues son sobre todo aliados,
sobre todo de gente de izquierda, y sobre todo, bueno, pues hay grandes indicios y pruebas de que pertenecen al ala radical de este país, y sobre todo se han dejado llevar por el discurso y por el apoyo que ha brindado un Andrés Manuel López Obrador a estos tipos de movimientos. Así es, Uldarico, fíjate que precisamente vale la pena el comentario por lo siguiente. Yo siempre he estado a favor de que las gentes que tienen inconformidades se manifiesten y de la libre manifestación de las ideas, por supuesto, pero de eso a usar la violencia es otro punto muy aparte. Yo siento que desafortunadamente la gente, donde se dice, por cierto, que muchos de sus integrantes no son verdaderos maestros, aunque también hay verdaderos maestros que están integrados ahí en la gente, realmente se ha convertido, prácticamente desde su nacimiento de la CENTET, se ha convertido prácticamente en un brazo armado y revoltoso de Andrés Manuel López Obrador. Esos brazos subterráneos que utiliza Andrés Manuel López Obrador para tener al país verdaderamente en jaque, con violencia, con amagos de violencia, y que a golpes de puños sobre los escritorios querer resolver las cosas, y si no se puede ahí, pues a puños en las calles quiere resolver las cosas el demócrata Andrés Manuel López Obrador, aquel demócrata que propone al Juanito de Ixtapalapa, ¿no? Qué barbaridad, qué caso tan patético el caso de Juanito, ese caso de ese apoyo de López Obrador, con lo cual demuestra precisamente que de demócrata no tiene un solo gramo López Obrador. Desafortunadamente la gente está patrocinada por él, está alimentada por esas ideas malsanas que desafortunadamente trae nuestro paisano, y de hecho en este movimiento de la gente, muchos de los que estaban ahí en las casetas no eran maestros tabasqueños, no sabemos ni siquiera si eran maestros, pero eran gentes originarias de otros estados que vinieron a hacer su alboroto aquí en Tabasco. Yo coincido contigo y también aplaudo que la labor de la policía es evitar que haya desmanes. La labor de la policía también debe ser que garantice el libre tránsito de las personas. Tú no puedes violentar los derechos de otros por defender lo que tú crees que son tus propios derechos y los únicos válidos. Yo creo que simplemente fue una demostración de revuelta más. Lo que nos preocupa es que ya están en nuestro estado, y recordemos que, bueno, además de que Andrés Manuel ha llamado delincuente electoral Arturo Núñez, y lo ha hecho con toda la razón del mundo, bueno, está sentido porque su pupilo y hermanito del alma pues ni siquiera consiguió una votación ni siquiera decente para la alcaldía de Centro. Entonces eso mantiene muy molesto, parece ser, a López Obrador, y está empeñado en dañar la imagen de Núñez, que por cierto no necesita empeñarse tanto Andrés Manuel en dañar la imagen de Núñez. Solito Núñez daña su propia imagen, ¿no? Su familia, su esposa, o sea, en fin, no necesita que alguien más se empeñe en dañar la imagen del gobernador de Tabasco. Y ya que, por cierto, aprovechando que de lo que comentas en torno a las críticas que se ha hecho al gobierno actual, también hay ya inclusive muchos medios nacionales que señalan que lo extraño del caso es que hay una ruptura o un rompimiento entre padre e hijo, porque bueno, pues ¿cómo es posible que un hijo esté tolerando que se critique tanto al gobierno de su padre, y que venga, por ejemplo, Andrés Manuel y insulte a su padre de su gobierno, que lo llame corrupto, que lo llame de fraude electoral? Y bueno, pues no es posible que su propio hijo esté permitiendo que el dirigente de Morena pues esté haciendo eso en Tabasco, y que dicen, bueno, pues algo está pasando porque nunca ha levantado este muchachito la voz para por lo menos tener dignidad
y hacer los señalamientos propios de no permitir que se condene de esta manera, por ejemplo, a su padre. O entonces estaríamos pensando que le da la razón a Andrés Manuel y que por eso mejor prefiere omitir sus comentarios. Bueno, la verdad, Dánico, es que no puedes defender lo indefendible. Es decir, en este caso, Andrés Manuel tiene toda la razón en llamar y de insultar al gobernador de Tabasco por su actuar antidemocrático, que lo ha demostrado en las pasadas elecciones de aquí. Y por otro lado, bueno, pues el hijo de Arturo Núñez, pues tiene un maestro en casa de primera mano, alguien totalmente sin dignidad. Pues si el papá no tiene dignidad, pues ¿cómo vas a esperar que el hijo también tenga dignidad? Si el papá se demostró durante toda su vida en su carrera política como un arrastrado y un sí señor, lo que usted diga, pues obviamente el hijo fue lo que aprendió a decirle a los que él ve como jefes un sí señor, lo que usted diga. Recordemos que el propio Arturo Núñez a Andrés Manuel López Obrador le llama en público mi jefe, como una manera de arrastrarse ante alguien que él considera superior. Imagínate nada más, ¿no? Ahora resulta que el gobernador de Tabasco tiene jefe, y el jefe además viene a su casa y le insulta delante de todos. Entonces, yo creo que ahí hay un reconocimiento también de que el hijo de Arturo Núñez, pues sin el propio padre, pues nunca le hubiese dado pues no, para nada. Pues no, pero sobre todo sin el dinero que le costó a Tabasco, porque recordemos que, bueno, esa candidatura que obtiene creo que se llama Néstor, ¿no?, para llegar a asambleísta del Distrito Federal, pues fue dinero de Tabasco que Andrés Manuel recibió de manos de Arturo Núñez Jiménez. Fue dinero nuestro, no fue porque el muchachito nefasto sea una lumbrera, ni muchísimo menos. Lo único que tiene es ser un arrastrado, pero además lo consigue gracias al dinero que sacan de Tabasco para entregárselos a Morena y así comprar ese puesto en la Asamblea. Por eso ahí yo critico tanto a Andrés Manuel como al propio Arturo Núñez y por supuesto al hijito. Pues no tiene a nadie de quien aprender y de quien ser diferente y de quien ser un hombre digno. Pero yo creo que sí, creo que debería tener consejos de gente que pueda aconsejar a este muchacho para decirle, oye, por lo menos ten dignidad y pues di algo. ¿Y qué le va a decir? Oye, no es cierto, mi papá sí es un demócrata y mi papá no cometió las porquerías que hizo. Pues no puedes defender lo indefendible. Por eso el muchachito pues mejor se queda calladito. Hay un valor ahí que creo que ha perdido este muchacho. Pues yo creo que no lo ha perdido, más bien yo creo que nunca lo ha tenido, ¿no? Al menos no, en su casa no lo mandó. Porque además por negocio no se paran. Ya el caso de Andrés Manuel ya perdió, dice que el gran pleito que tuvo con el gobierno de Arturo Núñez, porque bueno, pues le quitó el negocito de que tenía la Secretaría de Educación, tenía la Secretaría de Salud, tenía también Seguridad Pública. Pero ya ahorita pues por lo menos pues hizo otro negocio con el famoso Nico. Ahora pues Nico ya que todo, fíjate Laco, todo va enredado precisamente en el mismo saco, porque este muchachito, recuerdas que se dio a la luz pública, se dio a conocer una conversación telefónica entre Monreal, precisamente donde están haciendo las trampas electorales en el Distrito Federal para llegar a donde llegó Monreal como delegado y él a la Asamblea. Entonces, ¿qué puede decir este muchachito que no? O sea, negar lo que diga Andrés Manuel, no puede. O sea, mejor que se quede callado. Yo ahí sí le concedo la razón. Sabemos que no tienen dignidad, pero pues sí, pues mejor que se queden callados. Y lo que tú dices ahorita de Nico, ¿no? O sea, justamente también en el caso de Monreal, pues ahora resulta que a Nico, quien era el chofer de Andrés Manuel... Nicolás Mollinedo, recordemos que era exactamente aquel famoso chofer de Andrés Manuel, que fue descubierto que devengaba sueldos millonarios en el DF. Como chofer, imagínate. Y cuando se le cuestionó a Andrés Manuel que por qué se le daba tanto dinero y por qué manejaba además la caja chica de repartidera de que traía Andrés Manuel, bueno, porque dice que no tan solo era el chofer, sino también la hacía de asistente
y a veces la hacía hasta de asesor. Ya, no digas más de qué más la hacía, No, porque no hombre, sabemos, ¿no? en la justificación que dio en ese entonces, bueno, pues fue sorprendente para todos, por eso se hizo famoso este personaje. Que por cierto, Nicole ha sido un agente de negocio. No sabemos si realmente es quien encubre y es el prestanombre, porque también recordemos que cuando gobernó en Cancún, que quiso ser gobernador, Greg Sánchez, ahí se tiene de que anualmente Nico y su familia hicieron una empresa, sus hermanas, una hermana y un hermano, y en la cual se le daba 17 millones de pesos anuales, porque, bueno, nunca habían tenido la experiencia, pero de un día para otro, bueno, pues eran los de una empresa que distribuía los desayunos en Cancún, de los desayunos escolares, y para ellos se obtenía una suma de 17 millones de pesos. Entonces fue también muy cuestionado al respecto, que Nico utilizaba también las relaciones políticas y las relaciones públicas de los miembros prominentes del PRD que estaban ligados al propio Andrés Manuel para que pues obtuviera grandes canonjíos. No sabemos cuántos negocios, no sabemos cómo o a dónde iba a parar, o si el propio Andrés Manuel era quien realmente era el que veía que se hicieran todos sus negocios, porque ya se habla de que en el caso de la delegación que preside Ricardo Monreal y en la que Nico será el famoso director de Limpia, bueno, pues también ahí dicen que ya va con visas a hacer grandes negocios en una ciudad y en una delegación, bueno, pues que todos sabemos que acumula tanta cochinada de basura, y que, bueno, pues a la vez es un negocio extraordinario, y que, bueno, dicen que ya por ahí también ya se puso de acuerdo con aquel famoso candidato del PRI, precisamente, que, bueno, pues es el zar de la basura en el DF. Y bueno, pues ahí parece que hay grandes divisas para que, bueno, pues Morena tenga, más que Morena, el propio Andrés Manuel siga obteniendo grandes divisas económicas, que no ha dejado, dijéramos, el negocio, que por eso fue severamente cuestionado el propio Andrés Manuel, donde se le dice, bueno, ¿de qué vive Andrés Manuel si tiene años que no hace absolutamente nada? No se le conoce mérito alguno de que tenga como para ser asesor, no se le conoce méritos académicos para que él esté dando pláticas o esté dando conferencias que le reditúen económicamente. No se le conoce negocios, o por lo menos empresas, y sin embargo, o por lo menos un sueldo, caramba. Y sin embargo sigue teniendo Andrés Manuel, bueno, pues una vida de un hombre millonario, vive en suntuosas casas, tiene equipo de seguridad, y bueno, pues sus hijos, como todos sabemos, pues transitan hasta el extranjero sin ningún detalle, tienen compras de vestuarios, vehículos, pues de vida de millonarios, y todos estamos sorprendidos cómo le hace, porque los mexicanos que tienen sus ingresos, bueno, pues tienen sus tiempos también muy limitados, y bueno, pues a veces tienen que irse a trabajar a la oficina, y a lo mejor en la noche tienen que poner en que sea enfrente de su casa, pues a vender tacos, tortas, lo que sea, pero se ganan la vida en base a un esfuerzo diario. Y Andrés Manuel solamente se ha dedicado a la extorsión, para decirlo plano y abiertamente, Uldarico. En esta mesa hablamos de frente a la extorsión, porque eso se llama extorsión, aquí en China y en cualquier parte de este planeta Tierra. Y bueno, en la desfachatez, Monreal, que se le critica que porque nombró a Nico precisamente en este puesto, dice por su vasta experiencia.
Lo que no dijo Monreal es que fue una exigencia de Andrés Manuel y que por eso Andrés Manuel lo hace candidato precisamente a esa delegación, porque sabe que desde ahí se pueden hacer negocios multimillonarios, y pone la cabeza pues precisamente a su incondicional. En fin, así las cosas en el DF, con el caso Monreal, el éxito de Arturo Núñez, etcétera, sí, etcétera. Y yo creo que lo que sí es importante resaltar es que no fue fructífero el hecho de que los maestros intentaran a nivel nacional hacer un boicot en torno a la reforma educativa de este país, que si bien pudiera entrar a una discusión muy general, no deja de ser una reforma que México ya requería, que México necesitaba, para que la educación por lo menos esté sembrando de manera estructural bases sólidas para que los maestros dejen de estar ausentándose de las aulas, para que los maestros se conformen simplemente con obtener una plaza y ya no se siguen preparando, ya no se siguen actualizando, porque la reforma lo que está incomodando a gran parte del magisterio es que les está exigiendo, bueno, pues que se sigan superando, que sigan actualizándose, que incluso, por ejemplo, pues tengan ya mayores tiempos en las aulas, y que, bueno, pues tengan también los merecimientos a través de evaluaciones que se les hace, y los maestros que reprueban en determinados tiempos, bueno, pues son dados de bajas. Yo creo que es plausible. Si los maestros no están en condiciones de impartir las cátedras adecuadas, bueno, ¿para qué queremos? Nosotros necesitamos un magisterio responsable, preparado, y que, bueno, pues acorde a lo que está aconteciendo en el mundo de la tecnología, de la educación, pues también se vayan actualizando. Y resultó, yo creo, sin duda alguna, un fracaso el intento de que a nivel nacional este país se paralizara solamente por motivos de carácter sindical y de grupos disidentes a que la educación de este país pueda avanzar. Claro, por supuesto, México y sus intereses es superior a los intereses de un solo sindicato, y mucho menos de un individuo solo por ahí, aunque se sienta mesiánico. Bueno, y ya aterrizando un poco más en Tabasco, tenemos el caso de Mario Yergo, un caso que aquí lo hemos comentado, que inclusive tuvimos la fortuna de tener aquí en esta mesa a Mario Yergo, y también tuvimos una entrevista telefónica con Mario Yergo, cuando resulta que se le estaba negando o le pretendían negar la posibilidad de llegar a ser diputado local, a pesar que cuenta con la carta del INE de ser el diputado suplente. Para recordar brevemente la historia, Mario Yergo es suplente del diputado Pilar Córdoba, quien por motivos que ahora pasa a ser de diputado local, contendió para una diputación federal, obtuvo la diputación federal, y entonces el escaño que deja en el Congreso local pues lo tiene que suplir el suplente, tal como lo mandata ley. Sin embargo, pues parece ser que el motivo del que no querían que llegara Mario Yergo al Congreso es que precisamente Mario Yergo es quien ha destapado las corruptelas de la esposa de Arturo Núñez Jiménez, de la esposa del gobernador de Tabasco, corruptelas gigantescas en el DIF. Y por ese motivo no querían que llegara por ninguna razón. Lo estuvieron tratando de cerrar el paso, el mismo dirigente del partido, el tristemente célebre Erubiel, o quién sabe qué, pero bueno, es Erubiel, el que se dice dirigente del PRI aquí en Tabasco, trató de cerrarle el paso por instrucciones del propio gobernador del estado. Recordemos que se ha dicho mucho, hasta el cansancio, lo han dicho los actores que han intervenido en eso, de la corrupción que trae precisamente Erubiel con el gobernador del estado. Por supuesto, no pudieron, porque contra la ley no pudieron, simplemente no pudieron, por más que estuvieron buscándole la vuelta, no pudieron, y el tribunal le ordena al Congreso, le daba un plazo de 48 horas para que fuera citado
a la Cámara y tomara protesta Mario Yergo. Obviamente esto no se cumplió en el plazo que dicta el tribunal, donde ordena el tribunal al Congreso, el Tribunal Estatal le ordena al Congreso. Pero oigamos lo que dice, porque esto es verdaderamente una joya más en este gobierno desastroso, en este desgobierno, en este corrupto gobierno de Arturo Núñez en general, lo que dice el señor oficial mayor del Congreso, Gilberto Mendoza Rodríguez, que los tiempos del Congreso son tiempos del Congreso y no tiene nada que ver el tribunal en los tiempos del Congreso. O sea, es decir, aunque el tribunal haya ordenado que se le diera protesta en un plazo de tal, una cosa es lo que diga el tribunal, dice este pobre señor Gilberto Mendoza Rodríguez, que no sé si estudió algo, estaría kinder, pasaría kinder, bueno, a lo mejor, bueno, no sé. Está repitiendo como... No sé, pero pues, pero a ver, con toda honestidad, decir que el tribunal no tiene facultad para nombrar y marcar los tiempos, no puede ser. Y que los tiempos del Congreso son definitivamente nada más tiempos del Congreso y a la hora y el día que ellos quieran. Señores, está usted muy equivocado. Tristemente, esas son las joyitas que muestra a la luz pública Arturo Núñez Jiménez. ¡Qué barbaridad! Increíble. El caso es que Mario Yergo tuvo que presentar un recurso nuevamente ante el Tribunal Electoral de Tabasco, argumentando desacato del Congreso para ser llamado a rendir protesta. Pero pues es que dice el señor Mendoza Rodríguez, dijo que de todas formas en la Cámara, manda la Cámara, que ahí el tribunal no tiene por qué marcar tiempos y horarios. Yo creo que hay un desacato indiscutible Evidente, de la ley. es un desacato evidente y un desconocimiento pero absoluto, para eso están ¿no? los tribunales, ¿no? Yo creo que la ley en este país tiene que ver precisamente con los tribunales, que para el caso del proceso electoral, bueno, pues emite una sentencia en la que debió haberse atendido de manera pronta y sin embargo no se hizo, hay un desacato, hoy ya se le da un letargo de días a Mario Yergo para que asuma, pero que tarde que temprano será imposible que ellos traten de opacar la luz. O de detener la llegada de Mario, es un hecho que Mario va a ser diputado. De todas maneras, pues les va a ganar la batalla, o ya se las ganó, va a ser diputado, y lo único que están logrando con todo esto es que, bueno, pues tengan las consecuencias de que logren que Mario Yergo ocupe una curul con una predisposición para poder hacer más fuertes sus críticas en torno a todos los que atropellaron su derecho de asumir a tiempo y con tiempo un espacio que por ley le pertenecía. Y fíjate, precisamente que con la llegada de Mario Yergo, que así como recordábamos brevemente, fue quien dio a conocer estas corruptelas en el DIF estatal, el DIF que dirige la esposa del señor gobernador. Pues resulta que ayer o antier hubieron festejos imperiales en Tabasco por un cumpleaños. Sí, festejos imperiales. La esposa del gobernador cumplió años y se festejó como una emperatriz. Hasta artistas de talla nacional estuvieron en una de las celebraciones, porque no fue nada más una, fueron varias. Quisieron cubrir y disfrazar esto como un evento altruista. Y disfrazar esto porque por tal motivo se cobraba la entrada a uno de estos eventos. Okay. Alguien me decía que de 300 a 350 pesos la entrada, pero resulta que estos ingresos que obtiene la señora de Arturo Núñez Jiménez, la señora Marta Lilia López, pues no son auditables, o sea que esos ingresos no vamos a saber los tabasqueños nunca cuánto fueron,
ni a dónde fueron a parar, ¿no? Entonces, pues por eso es que sí necesitamos estos contrapesos, por eso sí necesitamos gente valiente como Mario Yergo, que se atreva a escudriñar y dar a conocer las raterías, porque no se puede decir de otra forma, las raterías que están ocurriendo no solamente en el DIF estatal, sino en muchas otras dependencias del Estado. Bueno, tuvimos festejos imperiales en Tabasco, ya veremos en qué se van a utilizar estos. Pero sí es importante que ojalá y la Contraloría del Estado, bueno, pues también tome carta en el asunto y que los tabasqueños esperamos que nos den cuenta clara del recurso que se obtuvo en dichos festejos. ¿Y para qué se usó? Porque bueno, pues hubieron una asistencia de miles de personas, que bueno, pues habla de sumas bastante fuertes y no sabemos los gastos que se originaron, quién los pagó, si los gastos fueron pagados por el propio gobierno y aparte de ello se obtuvo un ingreso de ganancias. Bueno, pues ahí entraría la Contraloría a hacer una investigación minuciosa. Pero acuérdate que la Contraloría ni siquiera aquí ha sido capaz de cumplir y acatar la orden del tribunal de imponer una sanción a la tristemente célebre Dolores Gutiérrez Zurita por ser una delincuente electoral comprobada. Entonces, imagínate si se va a atrever a la emperatriz de Tabasco revisarle las cuentas. Pues no, hombre, estamos soñando, Darico. Bueno, pues ojalá y si no, pues darán mucho pie de comentarios si no es satisfecha la inquietud de muchas gentes en torno al recurso que se obtuvo en dicho desayuno o en los festejos. Desconozco cuántos fueron, pero bueno, pues dicen que uno fue en el centro de convenciones, se trajeron artistas de talla nacional, invitados especiales nacionales, que no sabemos si se les mandó el avión del gobierno del estado o simplemente se fletaron aviones especiales, como acostumbra esta pareja imperial celebrar desde su coronación, su elevación al trono, que fue la toma de protesta, claro, como gobernador de Arturo Núñez, y otros festejos por ahí, y ya veremos en el informe, que por cierto, quién sabe qué diablos va a informar Arturo Núñez Jiménez de lo que ha hecho, porque no ha hecho nada. En los hospitales no hay medicinas, pero sí hubo gran fiesta para celebrar el cumpleaños de la señora, ¿no? Bueno, pero si fue una acción altruista, pues vale la pena. Sí, claro, pues habría que ver de qué, ¿no? Ubérico, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó. Pues se nos va siempre el tiempo muy rápido, siempre pensamos que vamos a tratar otros temas, ya no nos dio tiempo de tratar otros temas, pero ya tendremos tiempo porque faltan todavía su tiempo de las elecciones, tanto del PAN como de Morena, ¿no? Entonces ya veremos qué va a pasar. Todavía no sale la resolución de Jalapa, de la sala de Jalapa, que le estamos esperando todos como agua en mayo. Bueno, ¿no? Y está el caso también del audio escándalo, dijéramos, de Huimanguillo. ¿Qué pasó con ese? Que se habla de que, bueno, pues se acusa de que gente ligada ayer al Washington, candidato del PRI, pues intentaron sobornar con 100,000 pesos para esta gente y a la presidenta de la Junta Electoral del municipio para que se inmiscuyeran gente en la bodega donde se encuentra la papelería. Eso dice, se supone, el PRD. Sin embargo, pues ya ayer a Washington... el que acusa está obligado a probarlo. Ya ayer a Washington dice, bueno, pues no le ve las razones porque dice que todo ello ya se encuentra en el tribunal regional y lo que se espera es una sentencia, un veredicto ya que dé el tribunal regional de Jalapa, por lo que no tiene un razonamiento ahora que el PRI o la gente de Gerald pues entre a una bodega a intentar alterar un resultado, porque ya todo eso pues está pues solamente... ya todo está documentado, si nada más se está esperando que falle los tribunales pertinentes, ¿no? En este caso... Que debe ser esta semana, se espera que este viernes se espera que ya el Tribunal Regional de Jalapa determine los asuntos pendientes de Tabasco, entre ellos, bueno, el caso de Huimanguillo, el caso de Cárdenas, y también se espera que dé el caso de la ratificación de la anulación de la elección a la alcaldía en la capital del estado de Tabasco. Entonces,
esta semana, más tardar el viernes, a lo mucho debe ser el próximo martes, miércoles de la otra, a lo mucho que ya sepamos los tabasqueños qué va a pasar con este resolutivo que, bueno, pues tiene nervioso a muchísimas gentes. A todos, ¿no? a propios y extraños. Así es. Entonces, si se ratifica en el caso de Jalapa, bueno, pues estaremos conscientes los tabasqueños de que sí se dio un gran desaseo electoral en Tabasco y que, bueno, pues que las pruebas lograron llegarse a tiempo, y que fueron realmente considerados. Que, bueno, pues el problema de los municipios que no pudieron impugnar no fue porque no se hayan hecho los problemas de carácter de fraudes electorales y atropello a la ley, sino que lamentablemente pues el tiempo no les alcanzó para documentar todo y no se prepararon o no creyeron que, bueno, pues iba a haber intervención de fraudes electorales. Creyeron que, bueno, pues que todo iba a ser bonito y que, bueno, la mano del gobierno del estado no se iba a meter, y fueron sorprendidos muchos municipios que ni tiempo les alcanzó para prepararse y documentar. Solamente fue excepciones así de algunos municipios, y sobre todo el caso del centro, que, bueno, pues con mayor experiencia en la materia, pues sí prepararon más allá de lo inimaginable el material suficiente que, bueno, permite justificar que se utilizó el erario público, se utilizó además las grandes trampas y las manos del gobierno de Tabasco para que el proceso electoral de la capital fuera manchado, o más bien para que intentaran ganarse de esta manera. Muy bien, Uldarico, pues ya habrá tiempo de comentarlo esa semana. Una vez que salga de esos resolutivos, que por cierto no será el definitivo, habrá que esperar también todavía el de la sala superior, que será la última palabra. En fin, amigos, soy Moisés, muchas gracias, Uldarico, por estar con nosotros. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y les repito que estamos muy agradecidos con nuestra audiencia. Este programa puede escucharlo el día de mañana en la estación de radio XHVX en el 89.7 de FM a las 12 del día, y también la repetición de este programa por radio en nuestra página de radio de internet www.xvx.com. Moisés Dagdug, a sus órdenes, y les repetimos que con mucho orgullo, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.